Saludo cordial. Hoy vamos a hablar de FUEX. ¿Qué es el FUEC? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las exigencias del FUEC? ¿Cómo se elabora? ¿Cada cuánto? Y obviamente cómo lo creamos en nuestro sistema. El FUEC es un documento que exige la ley. Su sigla indica formato único de extracto de contrato. FUEC es un documento que expide la empresa afiliadora, o sea nosotros, o obviamente todas las empresas afiliadoras, para realizar los viajes legales, el cual permite el control por parte de las autoridades de que es un viaje legal para la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial. Este papel debe portarlo el conductor durante cada servicio en el territorio colombiano. Cada viaje debe estar soportado por un papel de estos. Si es una persona que tiene un contrato y que va y viene todos los días por la misma ruta, pues obviamente hacemos un FUEC extensivo por un mes o por una semana, pero debe siempre el FUEC estar elaborado para soportar ese viaje. El FUEC contiene básicamente unos datos fundamentales que son el número del FUEC, que está compuesto de una serie de elementos que después explicaremos, no importa por ahora, eso se hace automáticamente, lo hace el sistema. El nombre de la empresa nuestra completo, el número del contrato. Cada FUEC se supone que debe estar, o cada viaje debe estar amparado por un contrato. Ese contrato debe tener un número. El contratante, el objeto del contrato, el origen y el destino, o sea, la ruta de donde se va a prestar el servicio, describiendo los puntos del recorrido, o sea que si yo voy de un punto a otro y para poder ir de ese punto a otro paso por 3 ciudades intermedias, esas ciudades deben estar ahí. Entonces, si estoy en Cali y voy para Buga, debo inscribir, inicia en Cali, pasa por Palmira, pasa por Cerrito, pasa por Guacarí y llega a Buga. Entonces deben estar descritos todos los elementos o todas las ciudades intermedias de ese recorrido. Inclusive hay ciudades o hay policía en ciudades que exige que en ese recorrido se coloquen puntos de referencia. Eso no tiene sentido, pero hay policías que lo están haciendo. Entonces, si el conductor lo pide así, hay que hacerlo así. Viene después el convenio de colaboración empresarial, si es que existe, hay que colocarlo ahí. Luego viene la duración del contrato. ¿Qué quiere decir esto? El contrato va desde tal fecha hasta tal fecha. Y finalmente, pues las características del vehículo, la placa, el modelo, la marca, la clase y el número interno, número de operación. Y a lo último, el número de identificación y el nombre de los conductores o el conductor que va amparado con ese FUEC. Entonces, repito, es un documento que debe portar el conductor, que en el caso nuestro, este es el diseño del contrato. Aquí está el número de la empresa que arriba con nuestro logo, viene con este título, todo esto lo hace el sistema automáticamente. La razón social, que es el nombre de nuestra empresa, con nuestro número de NIT, el número del contrato. En este caso, para este ejemplo, pues viene el contrato número 008. El contratante, bueno, aquí salió en blanco para este ejemplo, pero aquí debería ir el nombre de la empresa que estamos contratando. El número del lead, el objeto del contrato, que en este caso quedó en blanco, pues ahora explicamos un poco más qué se coloca aquí. Y aquí la ruta, o las rutas en caso de que sea más. La vigencia del contrato, de dónde hacia dónde y hasta cuándo termina. Las características del vehículo, el número interno, la tarjeta de operación y aquí el nombre de los conductores que van aparados por este contrato. Y la firma del representante con datos que vienen aquí. Eso es un FUEC y esto es lo que debe imprimir y portar el conductor por cada viaje. Vamos a hablar un poquitico de cómo se elabora el FUEC en nuestra compañía. Bueno, en el menú principal vamos a la sección de FUEC. Aquí está, vamos a crear un FUEC. El FUEC, lo oprimimos crear FUEC. Y aquí hay algo que en este video pues nos va a salir que debemos hacerlo manualmente, pero luego esto será automático. Entonces digamos que es el número del FUEC. Entonces para este caso vamos a hacer un FUEC para el año 2017 siempre. Vamos a trabajar siempre con la empresa Transportes Ejecutivos, es la empresa que expide FUECs para nosotros. Esos datos son siempre fijos. Y aquí comienza ya a intervenir lo que yo necesito con respecto al FUEC. Entonces, número del contrato o el nombre del contrato. Entonces, en este caso, antes de yo proceder a crear un contrato nuevo, si no lo tengo, pues valido si existe. Yo en este caso, por ejemplo, voy a hacer un FUEC para la empresa Argos. Entonces, busco Argos y
aquí está el número del contrato de Cementos Argos, del grupo Argos, perdón. En este caso vamos a hacer un FUEC para el grupo Argos, que es la empresa que nos está pidiendo el certificado. Y en este caso vamos a modificar este campo y vamos a hablar un poquitico de esto. Vamos a hablar un poquitico del objeto del contrato. El contrato viene, en este caso, para un grupo específico de personal administrativo. Esto lo dejamos así y luego explicamos cómo se llenó esto de forma automática. Luego viene el tema de las rutas. La ruta es de pronto la parte que más quisiéramos aquí explicar. Como decíamos anteriormente, un FUEC inicia en un sitio y termina en el otro. Y nosotros aquí vamos a buscar de manera consecutiva cómo podemos encontrar la ruta que necesitamos. Entonces, digamos, en este caso vamos a hacer una ruta para un servicio que vamos a prestar desde la ciudad de Bogotá hacia, vamos a hacerla en este caso hacia Sogamoso. Entonces colocamos aquí Bogotá. Entonces aquí vamos a mirar todas las rutas que tenemos que originan en Bogotá y vamos a tratar de encontrar cuál va a Sogamoso. Digamos que aquí está la parte más complejita del asunto y tenemos que ver, a ver, encontramos la ciudad de Sogamoso. Vamos a ver Bogotá, Bogotá, Bogotá. Aquí vemos un Sogamoso. Entonces dice Bogotá, perímetro urbano, aeropuerto de Bogotá, Chía, Tocancipá. Eso es para que para que toque los aeropuertos. Definitivamente esto se convierte en algo muy selectivo para la gente que necesita hacer sus rutas completas. Entonces digamos que aquí ya encontramos la ruta de Sogamoso y viceversa. Cuando no encontramos la ruta, tenemos que crear la ruta. Al final del video vamos a enseñar cómo se crean las rutas y cómo se crean los contratos. Aquí ya encontramos la ruta del FUEC. El señor se va a ir para Sogamoso y se va a ir por esta ruta. No hay más rutas. A veces tenemos un contrato que puede tener varias rutas. En este caso no tenemos ninguna otra ruta, entonces aquí colocamos ninguna. Si el señor fuera a hacer otro viaje, lo podemos aquí incluir. Pero siempre aquí tenemos que, esto no se puede dejar en blanco. En todas se coloca ninguna. Cuando no hay más rutas. La fecha del inicio del contrato, esto siempre tiene que estar cerrado. Para los carros propios lo hacemos generalmente a 2 meses. Para un viaje esporádico lo hacemos por los 1 o 2 días que vamos a hacer el viaje, pero en este caso vamos a hacer la prueba para el caso de mañana. Hoy es 11 de marzo, vamos a hacer este viaje mañana. Entonces esto va desde marzo 12 hasta marzo 12. Es un viaje es un contrato que inicia en el 12 de marzo y termina el 12 de marzo. ¿Qué tipo de vehículo? Aquí vamos a buscar a la persona que nos va a prestar el servicio. Entonces le estamos haciendo el FUEC, en este caso, por ejemplo, el conductor Héctor Cedeño. Entonces Héctor Cedeño no aparece aquí. Un segundo. Bueno, vamos a buscar el vehículo. En este caso el vehículo, yo ya tengo la placa de la persona que me lo va a hacer, el señor Héctor Cedeño, el vehículo DZR827. Tengo que tener el vehículo específico porque este papel debe coincidir con el carro y el conductor que va a hacer el viaje. Entonces en este caso lo va a hacer el señor DZR827, ese es el vehículo. Y luego busco al señor Héctor Cedeño. Héctor Cedeño está aquí en varias partes. Todos los conductores que tengan zetas aquí, ni los miren, son conductores cancelados. Entonces vamos a buscar a Héctor Cedeño en la DZR827. Aquí está Héctor Cedeño, DZR827. Entonces aquí coincide el vehículo con el vehículo de acá abajo, porque este señor puede manejar varios carros, como lo vimos que tenía varios carros. No vamos a hacer absolutamente para nadie más, entonces aquí va ninguno y aquí va ninguno. Y esta es la forma en que se hace un FUEC. Aquí genero mi FUEC. Para el tema de las rutas, hay una opción aquí especial que es crear la ruta. Cuando la ruta no existe, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al conductor cuál es la ruta que él prefiere, pero antes de hacer eso, tenemos que nosotros validar en Google Maps cómo funciona la ruta. Si el señor, por ejemplo, me dice que la ruta es desde Bogotá, vamos a tratar de hacer de nuevo la misma ruta que tenía especificada el FUEC anterior, Bogotá Sogamoso. Yo tengo que validar esta ruta en mi plano, y yo aquí me doy cuenta de que este servicio
sale de Bogotá y pasa por Chía, pasa por Tocancipá. Entonces yo voy escribiendo la ruta, la voy escribiendo a mano, la voy armando. Pasa por Chocontá, pasa por Villa Panzón, voy escribiendo. Esta es una ruta muy larga. Pasa por Tunja, pasa por Paipa, pasa por Duitama, pasa por Tibasosa y llega a Sogamoso. Entonces, después de que yo he escrito esto, armo mi ruta y la valido con el conductor, a ver si él le va a incluir algo adicional, porque a veces ellos se desvían y hay que validarla para crear una ruta. Entonces digamos que la creación de rutas ya están casi todas creadas, eso no hay que hacerlo, pero ya que hay que crear una ruta, esta es la forma de hacer la ruta correctamente. Entonces, para crear la ruta en el sistema, cuando estoy aquí creando mi FUEC, él me permite crear una ruta nueva. Entonces yo aquí lo que hago es, oprimo rutas, y yo aquí puedo crear una nueva ruta. Entonces, llevo mi consecutivo, yo sé por dónde voy, coloco mi número siguiente y lo bautizo con ese número, que en este caso voy a ponerme el 5001, no sé por qué número van, yo no manejo esto, pero digamos, para suponer, simplemente le doy aquí el número de ruta, 5001 y lo guardo, después lo cancelo, no hay problema. Y aquí coloco con mi listica manual los pueblos por donde voy a pasar. Aquí están todas las ciudades y pueblos de Colombia. Entonces decíamos que arrancaba en Bogotá, aeropuerto. Después siempre todas las ciudades deben incluir el perímetro urbano. Hay policías que molestan mucho. Entonces, barrios del perímetro urbano, siempre va aquí, perímetro urbano. Entonces, Bogotá, perímetro urbano. Y la primera ciudad que nos encontramos por fuera es Chía. Aquí está Chía. Pues yo no me acuerdo exactamente cuál seguía, pero vamos a colocar aquí Tunja, Tocancipá y finalmente el señor llega a Sogamoso. Aquí me comí la mitad, pero no importa, para efectos del ejemplo nos sirve muy bien. Entonces Sogamoso. Entonces digamos que esta es una ruta que vamos a crear, que sale del aeropuerto de Bogotá, pasa por el perímetro urbano de Bogotá, Chía, Tunja, Tocancipá, Sogamoso. Y siempre colocamos aquí el regreso. Y el regreso se coloca viceversa. Aquí está. Y viceversa. Entonces al final queda esta ruta sale de Bogotá, aeropuerto, pasa por el perímetro urbano, pasa por Chía, Tunja, Tocancipá y viceversa. Y con esto creamos la ruta. Yo no la voy a crear con ese botón de guardar. Y ya podemos hacer referencia y va a aparecer la ruta como creada. Entonces la puedo usar como 5001 si me la aprendo o guardarla. Digamos que esta es la forma de crear rutas en el sistema. Ahora, no todos los contratos existen. Un contrato es lo que soporta un FUEC. Un contrato básicamente está hecho de, cuando aquí recordemos un poco, cuando estábamos haciendo el FUEC o cuando estamos haciendo el FUEC, voy a cancelar esto, voy a regresarme para que esto no me haga nada de rutas ni cosas raras. Entonces me voy a regresar a la elaboración del FUEC anterior y le voy a solicitar al sistema que crear un contrato. Yo, para crear una ruta tengo que estar, oiga lo que les voy a decir, para crear una ruta tengo que estar muy seguro de que la ruta no existe. Yo no puedo llenar esto de rutas que no son, y rutas inoperantes, y rutas inexistentes o rutas duplicadas. Yo, para crear una ruta tengo que validar que no esté aquí y estar muy seguro de que no está. Igual los contratos, la información nos la da la persona que vende si es un contrato nuevo. Ya vamos a mirar por qué. Y tenemos que validar que el contrato exista y cuál es el contrato que vamos a aplicar para cada tipo de contrato. Tenemos que estar muy seguros porque un FUEC mal hecho es un carro que nos pone una multa muy grande. Entonces, el tema de las multas aquí es muy delicado. Los FUECs tienen que quedar perfectamente bien hechos. Entonces, digamos que aquí cuando pusimos el contrato, simplemente nos vinimos al sistema y le pedimos que colocara
la empresa, ya existía el contrato, entonces ahora vamos a ver cómo se crea un contrato. Entonces finalmente yo ya simplemente genero mi FUEC y aquí ya quedó mi FUEC creado con mi ruta apropiada y con mi empresa privada, con mi empresa creada, con mi conductor apropiado y con mi carro apropiado. Esta es la forma de hacerlo. Eso es lo que hace, vamos a generar totalmente, vamos a hacerlo. Y aquí el sistema nos va a generar un PDF y ese es el famoso FUEC. Todo FUEC, aquí está el FUEC. Este FUEC ya quedó listo, ya lo podemos mandar por PDF al contrato. Todo FUEC debe tener un respaldo y este respaldo lo genera el sistema automáticamente y aquí lo podemos ver. Simplemente cambiamos este unito por 2 con mucho cuidado y él nos genera automáticamente el famoso respaldo que está aquí en esta parte y aquí podemos verlo. Entonces al conductor se le envía la hoja 1 y esta hoja 2 y se le advierte que esta hoja 2 debe imprimir en el reverso de la hoja 1. La policía lo exige en el reverso, no puede hacer una hoja 2, tiene que ser en el reverso de la principal. Entonces se le escribe la nota porque es responsabilidad del conductor imprimir ambas partes. Y para el tema del contrato, para hacer un poco de recuento, el contrato está basado de la siguiente información. El contrato, cuando lo creo, está un número de contrato que por ahora lo vamos a hacer manual. Preguntamos cuál es el siguiente número, ustedes lo van anotando, pero esto muy posiblemente cuando reciban esto ya el contrato va a ser de forma automática. Pero si el contratante es la empresa que nos está pidiendo el servicio, en este caso la empresa Argos S.A., por ejemplo, o la empresa Procter & Gamble de Colombia, o la empresa, lo que fuere. Si es una persona particular, pues colocamos el nombre de la persona particular. Colocamos en segunda instancia el NIT, en segunda instancia el número del NIT que lo debe proveer el vendedor y el objeto del contrato. Entonces aquí, digamos, hay algo muy importante. Este es delicado, este tema es delicado. Existen dos objetos de contrato. El objeto de empresas a las que le prestamos traslados para la misma gente. Si nosotros tenemos un contrato, por ejemplo, con Argos, que es el caso nuestro, y todos los días nos piden servicios para ellos, pues en este caso, en este objeto que debemos colocar lo siguiente: transporte de empleados, contratistas y o a quien autorice la empresa contratante. Este va a ser el objeto de contrato para las empresas que ya tenemos convenio y le prestamos directamente el servicio a ellos. Y existe otro tipo de contrato que son las agencias de viajes que nos contratan. Nosotros no transportamos a la gente de la agencia de viajes, nosotros transportamos a la gente que ellos a la vez le prestan servicio. Por ejemplo, la agencia de viajes le vende servicios a la empresa Panasonic. Entonces, en este caso, cuando viene un funcionario de Panasonic, el objeto del contrato es transporte de empleados y contratistas de Panasonic. Y lo escribimos aquí de esa forma. Entonces, esta es la característica de este objeto del contrato. Y finalmente, pues el nombre del representante legal, eso nos lo debe proveer el vendedor. Generalmente uno busca eso en Google, por ejemplo, representante legal Colombia Panasonic, el que aparezca ahí lo ponemos ahí. El número de la cédula del señor representante legal, que generalmente viene acompañada en el Google, también la encontramos y no la da el vendedor. El teléfono de la empresa lo buscamos en Google y la dirección de la empresa. Entonces digamos que esto, si el vendedor no lo manda, lo podemos buscar por aquí. Entonces digamos que esa es la forma de crear un contrato y la opción para crear un contrato también está aquí vamos a regresarnos, también está aquí, hace parte del menú principal, y ese contrato también tiene su forma de crearse y ya lo vamos a mirar cómo. Aquí en el menú izquierdo, aquí está donde creamos el FUEC, aquí abajito está crear contrato, le damos crear contrato y aquí me pide los campos de que hablamos anteriormente. Entonces el número del contrato, esto va a ser automático luego, por ahora lo colocamos, digamos que vamos por el 185. El contratante, vamos a colocar, como habíamos dicho en el ejemplo, Panasonic, tal cual como aparece la sigla completa. Panasonic de Colombia S.A. El número del lead de ellos, 800-287-632-1 completo. Y el objeto del contrato, entonces aquí volvemos a lo que habíamos dicho previamente. El objeto del contrato
En este caso es una empresa directa, entonces vamos a usar el primero. Para empresas que realizan traslado, entonces voy a colocar aquí contratistas y o quien autorice la empresa contratante, transporte de empleados y contratistas. Entonces aquí vamos a copiar y esto es lo que vamos a colocar aquí en el nombre del contrato. Representante, señor Julano de tal, la cédula de Julano de tal, el teléfono de Julano de tal, la dirección, y generamos el contrato. Es muy simple, es muy fácil. De pronto aquí lo que hay que tener mucho cuidado es el objeto. Tenemos que estar muy seguros del objeto del contrato. Tenemos que estar muy seguros de esto porque esto es lo que nos puede perjudicar, nos puede causar muchos problemas con la policía y un guarda o un policía puede quitarnos el carro por un objeto mal elaborado. Y aquí hundimos el botón y ya cuando vamos a reelaborar el FUEC hacemos referencia a este número 185 a Panasonic y esto nos va a funcionar perfectamente bien, no va a haber ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias y si tienen alguna duda, por favor, contáctenos en oficina principal. Muchas gracias.